La metrología es la ciencia de las mediciones y surgió de la necesidad de intercambiar productos con medidas justas y repetibles entre diferentes regiones y países. A lo largo de la historia se pasó de usar partes del cuerpo como referencia, pie, codo, palmo, a sistemas normalizados como el sistema métrico y, más tarde, al sistema internacional de unidades. En metrología se trabaja siempre con tres ideas clave: la magnitud que se quiere medir, la unidad con la que se expresa y el instrumento que se usa para hacer la medición. También se habla de incertidumbre, que es el rango dentro del cual se espera que esté el valor verdadero, y de error, que es la diferencia entre el valor medido y el valor real. Hoy casi todo el mundo utiliza el Sistema Internacional de Unidades, que define 7 unidades básicas como el metro, el kilogramo, el segundo y el kelvin. El objetivo de este sistema es que cualquier medición sea comparable en cualquier país, laboratorio o industria, garantizando uniformidad y trazabilidad. En metrología no solo medimos longitudes, también es clave medir variables como la temperatura, la presión, la torsión y los esfuerzos mecánicos, porque de ellas depende el comportamiento de los materiales y la seguridad de los equipos. En un proceso industrial, controlar bien estas magnitudes evita fallas, desperdicio y accidentes. Para la temperatura se usan escalas como Celsius y Kelvin, y se emplean termómetros de líquido en vidrio, termopares o sensores electrónicos que transforman el cambio de temperatura en una señal eléctrica. La elección del sensor depende del rango de temperatura, la precisión requerida y el ambiente de trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo medir la temperatura ambiente que la de un horno industrial. La presión se define como la fuerza por unidad de área, y se mide, entre otras unidades, en pascals o en bar. Para medirla se utilizan manómetros de tubo Bourdon, columnas de líquido y transductores electrónicos que convierten la presión en una señal que puede registrarse o enviarse a un sistema de control automático. La torsión aparece cuando se aplica un par de fuerzas que tiende a retorcer un eje o una barra, como en el árbol de transmisión de un motor. Esta torsión se mide con torquímetros o celdas de torque que permiten verificar que el par aplicado en tornillos, tuercas o ejes es el adecuado para garantizar un ensamble seguro sin dañar las piezas. Los esfuerzos mecánicos son las fuerzas internas que se desarrollan dentro de un material cuando se somete a cargas de tracción, compresión, flexión, cortante o torsión. Para analizarlo se utilizan extensómetros y galgas extensométricas que detectan pequeñas deformaciones. Con esta información se puede saber si un componente trabaja dentro de un rango seguro o si está cerca de fallar. Un instrumento analógico muestra la medición con una aguja o escala continua, mientras que uno digital presenta el valor en números. Los analógicos permiten ver tendencias y variaciones suaves, pero son más difíciles de leer con precisión. Los digitales facilitan la lectura y el registro de datos, aunque pueden ocultar pequeñas variaciones y dependen de electrónica y alimentación. La metrología está presente en la industria, la salud, el comercio, la investigación científica y hasta en la vida cotidiana. Gracias a mediciones confiables se pueden fabricar piezas intercambiables, dosificar medicamentos con seguridad, vender productos por peso o volumen y controlar procesos productivos. La metrología dimensional se enfoca en la medición de longitudes, diámetros, ángulos y geometrías de las piezas. Aquí aparecen las tolerancias geométricas y dimensionales, que definen cuánto puede variar una medida sin afectar el funcionamiento, y los sistemas de tolerancias, como el sistema ISO de ajustes, que permiten combinar ejes y agujeros para lograr juegos o interferencias controladas. En los ajustes se define la relación entre el tamaño real de un eje y un agujero. Puede haber juego, interferencia o transición. El diseño especifica dimensiones nominales, límite superior e inferior, y el metrólogo verifica con instrumentos adecuados que la pieza cumpla con esos rangos tolerados. Un error de medición es la diferencia entre el valor medido y el valor que se considera verdadero. Estos errores pueden deberse al instrumento, al método, al operador o al ambiente, y se clasifican en sistemáticos, tienden a repetirse en la misma dirección, y aleatorios, varían de forma impredecible. Los errores afectan la calidad del producto, la seguridad y los costos, porque piezas fuera de especificación pueden provocar fallas o reprocesos. Por eso se realizan estudios de repetibilidad y reproducibilidad, que analizan cuánto del error proviene del instrumento y cuánto de los diferentes operadores.
Los instrumentos de medición directa dan la lectura de la magnitud sin necesidad de cálculos intermedios, como una regla, un calibrador Vernier o un micrómetro. Se apoyan en escalas graduadas o lecturas digitales que se interpretan de manera inmediata. Los instrumentos de medición pueden clasificarse por el tipo de magnitud que miden, longitud, temperatura, presión, etc., por su principio de funcionamiento, mecánicos, eléctricos, electrónicos, o por la forma de lectura, analógicos y digitales. También se distinguen los instrumentos de referencia, de trabajo y de comparación dentro de una cadena de calibración. En los instrumentos analógicos la indicación es continua, como la aguja de un manómetro o el reloj de un comparador. En los instrumentos digitales la indicación es numérica y discreta, lo que facilita el registro automático de datos y la integración con sistemas de control. El calibrador Vernier, o pie de rey, permite medir longitudes exteriores, interiores y profundidades con una precisión típica de décimas o centésimas de milímetro. Se compone de una regla graduada y un nonio o vernier que ayuda a interpolar entre las divisiones de la escala principal. El micrómetro se utiliza para mediciones más finas que el calibrador, llegando normalmente a centésimas o milésimas de milímetro. Funciona con un tornillo micrométrico cuya rotación controlada se traduce en un desplazamiento lineal muy preciso, leído en su tambor graduado o en una pantalla digital. Un comparador de carátula no mide una longitud absoluta sino variaciones muy pequeñas respecto a una referencia. Es ideal para verificar desviaciones, excentricidades o desalineamientos porque amplifica mecánicamente pequeños desplazamientos en una escala circular. Los bloques patrón son bloques de acero u otros materiales con longitudes muy precisas y conocidas. Se usan como referencia primaria o secundaria para calibrar instrumentos de medición dimensional y para construir longitudes combinando varios bloques. Los calibres pasa no pasa son instrumentos de control que indican si una dimensión está dentro de la tolerancia sin dar el valor numérico. Cuentan con un extremo que debe pasar si la pieza es demasiado grande o pequeña, y otro extremo que no debe pasar si se excede el límite de tolerancia. El calibrador de altura se usa sobre una placa de referencia para medir alturas y marcar líneas a una distancia específica de la superficie. Combina una columna graduada con un vernier, micrómetro o lector digital para obtener medidas precisas en dirección vertical. La rugosidad describe las irregularidades finas de la superficie de una pieza, como las crestas y valles que deja un proceso de mecanizado. No se refiere a la forma global de la pieza, sino a la textura superficial que influye en el desgaste, el ajuste, la fricción y la apariencia. Para describir la rugosidad se usan parámetros como rugosidad media aritmética, y otros que representan la altura y distribución de los picos. Cada proceso de manufactura deja un nivel típico de rugosidad, y el diseñador especifica el que se requiere según la función de la superficie. La rugosidad puede medirse de forma comparativa con patrones visuales o táctiles, o de forma cuantitativa con rugosímetros que recorren la superficie con una punta y generan un perfil. En la industria moderna se emplean también equipos ópticos y sistemas 3D para evaluar la textura completa de la superficie. En resumen, la metrología reúne todos los conceptos, instrumentos y métodos necesarios para medir de forma confiable en la industria, la ciencia y la vida diaria. Gracias a los sistemas de unidades, a los sistemas de medición para temperatura, presión, torsión y esfuerzos, a la metrología dimensional, al control de errores y al uso correcto de instrumentos analógicos y digitales, es posible fabricar productos de calidad, garantizar la seguridad y tomar decisiones con base en datos confiables y comparables en cualquier lugar del mundo.